En el tercer caso, doctor, el señor Maximiliano Osorio en Cali dice que tuvo un grave problema respiratorio, que acudió a Naturiza, que allá le dijeron que su enfermedad primaria era una gastroenteritis, que sin embargo le mencionaron que tenía un problema respiratorio, pero que finalmente las medicinas que le dieron no le sirvieron. ¿Qué le responden a él? El señor Maximiliano fue atendido en nuestra clínica de Cali y efectivamente, revisando la historia clínica, se le hizo un diagnóstico como enfermedad principal o primaria, un problema pulmonar crónico, una enfermedad pulmonar crónica derivada muy posiblemente de su hábito de fumar cigarrillo durante muchos años. Sí. El médico en su consulta también le ordenó realizarse una radiografía del tórax y unos exámenes complementarios de diagnóstico, no solamente para confirmar este diagnóstico de EPOC, sino también para descartar otras enfermedades más graves. Efectivamente, el paciente se realizó unos exámenes y fueron reportados como unas lesiones pulmonares que ameritaban un estudio más profundo. Es así que nuestro médico, desde un comienzo, lo remitió al médico especialista en medicina interna y al neumólogo. Infortunadamente, el paciente no atendió esa recomendación. Se molestó porque el médico lo remitía a otro especialista. Y en realidad su enfermedad, que es una enfermedad crónica degenerativa de los bronquios y de los pulmones debido al daño del humo del cigarrillo, es una enfermedad irreversible, es una enfermedad que cada vez se va empeorando con el tiempo. Sí. En la historia clínica, no, en la receta médica, allí le ponen que su enfermedad primaria es la gastroenteritis. ¿Por qué? Lo que revisamos en la historia clínica y aparece consignado en la historia clínica es que su enfermedad primaria es la dificultad respiratoria y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. ¿Y por qué los medicamentos, los subsidiados, se los dan para la gastroenteritis? No tengo esa información. La información de la historia clínica, que es la que yo puedo revisar, corresponde a que su enfermedad primaria fue pulmonar y los medicamentos recetados en la historia clínica son medicamentos dirigidos a su sistema respiratorio y a su problema de disnea, de respiración y de hipertensión arterial. Sí. Esos exámenes que le envían adicionales al que le realizan en Naturiza revelan pues, que él tenía básicamente un problema respiratorio grave. ¿A él se le medica antes de esos exámenes o después? Los exámenes de laboratorio son una ayuda diagnóstica que pueden utilizar el médico durante el tratamiento o después del tratamiento. Muchas veces pedimos exámenes de confirmación de diagnósticos, pero el médico puede iniciar un tratamiento médico en el mismo momento en que el paciente acude a la consulta. Sí. El señor Maximiliano dice que le enviaron droga que finalmente no le sirvió y que le hicieron gastar un dinero que era muy importante para él porque es una persona más o menos de estrato 2. ¿Qué le responden a él frente al costo que él asumió por el tratamiento y que según él no le sirvió? Los pacientes que consultan con nosotros reciben una atención de altísima calidad, un examen médico por un médico especialista en medicina alternativa que dura entre 40 minutos y una hora, que le dedica una gran parte del tiempo a escuchar y a examinar al paciente para lograr un diagnóstico lo más integral y preciso posible. Los medicamentos que recibe en su consulta van dirigidos a combatir sus síntomas y mejorar su estado de salud, mejorar su calidad de vida. Los medicamentos adicionales que puedan ser formulados por el médico en una consulta van dirigidos a tratar otra cantidad de alteraciones que encuentra el médico en la consulta. Ese es el valor agregado que tenemos los médicos en Naturiza de hacer un diagnóstico integral del estado de salud del paciente. Infortunadamente, los pacientes tienen la tendencia a pensar que la medicina alternativa hace milagros o es mágica y dejan para última hora, ya cuando las enfermedades son irreversibles, cuando ya los han desahuciado inclusive en la medicina alopática, tradicional o convencional, les han dicho que su enfermedad no tiene cura y acuden a la medicina alternativa como un último recurso. En realidad esto es un error porque abrigan esperanzas que no son reales. La medicina alternativa provee tratamientos y medicina
para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes, con una gran ventaja, que no tienen efectos secundarios. Y esto es una gran ganancia para los pacientes. Sí. El señor Maximiliano y su familia asegura que si tenía él una enfermedad tan grave, ¿por qué no desde el principio lo remitieron a un especialista y le ahorraron, como por decirle, la plática del tratamiento? Nuestro médico tratante en la ciudad de Cali, en la historia clínica, informó que el mismo día de la primera consulta le dio la remisión para medicina interna y neumología, dada la severidad del cuadro clínico del paciente.